Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Quería hacer este video como una introducción al taller que ustedes van a hacer sobre análisis gráfico del sonido. El taller es básicamente este, ustedes ya lo tendrán en el Classroom y lo pueden bajar. Yo voy a hacer una explicación de cada uno de los puntos, básicamente sobre las funciones y las herramientas que ustedes deben utilizar en el Audacity para desarrollar cada punto. En este primer punto lo que necesitamos es que ustedes identifiquen un ciclo, solo un ciclo, es decir, una forma de onda de cada fuente sonora. Vamos a tener varios archivos de audio que yo se los voy a colgar en el Classroom. Para esos archivos de audio que están aquí, xilófono, clarinete y oboe, ustedes van a seleccionar un ciclo, solamente un ciclo, es decir, una oscilación de cada uno de esos sonidos. Eh, Además, eso luego lo van a tomar una foto desde el mismo computador y pegan el pantallazo en Word. Si están en Windows, lo pueden hacer con la tecla eh, imprimir pantalla o print screen. Hay una tecla, esa tecla, cuando ustedes simplemente hunden esa tecla, se toma una foto de la pantalla y queda en algún lugar. Ustedes deben buscar dónde, ¿no? Posiblemente sea en documentos o posiblemente sea en descargas o tal vez en el escritorio. Una vez tengan esa pantalla, entonces ustedes van a ir a Word, ¿cierto? En Word usan la pantalla insertar, aquí como estarían viendo en este caso, insertar, ir a foto y picture from file. Cuando ustedes tienen esta opción de picture from file, no es sino que busquen eh, cualquiera de estas, por decir algo. Si tengo esta foto que la tomé con ese botón de imprimir pantalla, aquí les queda pegado. Ustedes simplemente la ubican en el lugar donde debe ir. Por ejemplo, si fuera acá para el xilófono, si esta fuera la foto donde muestra lo que es un ciclo del xilófono, entonces ahí quedaría pegado. Bien, si tienen alguna duda sobre esto, pueden buscar en Google o me escriben un correo y yo les indico cómo hacerlo. Ahora, en Audacity, ustedes lo primero que deben hacer entonces es ir aquí a File, Open, y bajen, les sugiero que bajen a su algún folder que tengan todos los archivos de audio. Yo se los voy a dejar en el Classroom, como les dije hace un momento. Bueno, entonces buscamos en el folder donde tenemos los instrumentos. En este caso voy a usar el archivo del violín. Muy bien. Lo primero que van a hacer entonces es que estos archivos, cada vez que los utilicen, los vamos a normalizar. Normalizar es llevar el punto máximo de volumen hasta casi 0 decibeles. Pueden hacer eso con efecto y bajan a Normalize. Recuerdan, en clase les había dicho, yo no normalizo a 0 decibeles normalmente, sino un poquito menos. Eso hace que el volumen llegue casi hasta el tope, pero que no distorsione. Entonces le damos OK y fíjense cómo llega hasta un punto mucho más cercano al máximo de volumen. Esto lo que hace es que lleva nuestra señal a un punto, digamos, de maximización para poderlo ver bien. Si hacemos lo mismo para todos los archivos, es importante que lo hagan así, porque cuando estén comparando dos archivos, si no tienen el mismo nivel de volumen en los dos archivos, van a encontrar diferencias que los pueden llevar a conclusiones que no son. Entonces, todo el tiempo voy a estar haciendo esto mismo para que ustedes lo recuerden, normalicen los archivos cuando hagan el taller. Ahora, este es un oscilograma. Estamos viendo aquí simplemente amplitud en el eje de las Y y tiempo en el eje de las X o el eje vertical. Aquí tenemos las lupas en el Audacity. Si, digamos, yo quiero ver una porción específica del sonido, les aconsejo que cuando analicen la forma de onda no vayan muy cerca al comienzo, porque es un momento donde el instrumento todavía no está vibrando completamente de una manera completamente periódica. Sea la cuerda, sea una placa, sea la columna de aire. Entonces busquen una parte donde el instrumento ya tengamos el sonido
claro, por ejemplo, a partir de este momento o incluso desde por acá, pues es claro que el instrumento ya está vibrando como debe hacerlo. Entonces, si ustedes seleccionan una parte, fíjense que aquí tenemos varias herramientas, vamos a utilizar esta para seleccionar, que es la que viene por defecto. Entonces seleccionamos una porción pequeña y vamos ampliando, vamos ampliando. Entonces, voy a seleccionar un ciclo. En el video anterior ya vimos más o menos qué es un ciclo, les hacía ese recuento la vez pasada. Aquí entonces yo estaría señalando más o menos un ciclo. Si al principio, como acá no me quedó muy bien, me acerco, aparece la manito y eso me ayuda a extenderla o a recogerla un poco mi selección. En este caso, esta sería, si fuera a ver el violín y a mostrar un ciclo del violín, fíjense que veríamos esto, estos tres picos que suben, uno que baja, aquí otros tres picos que suben, bajan dos, luego estos dos y volvemos a comenzar. Miren que estos tres picos empiezan acá, este es análogo a esta parte y esta parte que sigue acá es análoga a esta. Es decir, esta sería la forma de onda, fíjense que es completa en una unidad mínima. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a repetirse hasta este punto y si siguiéramos veríamos que es la misma repetición. Entonces este sería un ciclo de ese sonido. Ustedes deben hacer eso en las muestras de audio que les pide el taller, el xilófono, el clarinete y el oboe. Entonces les voy a mostrar cómo básicamente copiaríamos esto. Yo estoy utilizando un Mac, entonces uso otro proceso. Simplemente aquí en Mac hay una posibilidad de seleccionar una parte de la pantalla o seleccionar, hacer una copia de toda la pantalla, una foto de toda la pantalla. Esa foto se me genera directamente en el desktop y aparece acá, ¿cierto? Entonces, como ya tengo mi respuesta, lo que haría es que voy a Word, Insert, Foto, Picture from File y me iría para el lugar donde está esa foto. En este caso me quedo acá, le doy insertar y en ese punto dejo la foto. Cuando vaya a hacerlo del clarinete me paro aquí, voy por el archivo, hago lo mismo y me queda listo. Entonces con esta foto yo ya estaría viendo que ustedes seleccionaron esa parte. Hay un segundo punto que dice analizar la envolvente. Fíjense que aquí en estas líneas punteadas tenemos básicamente una línea que une los picos de esa onda que se está repitiendo. Vemos que esta amplitud, es decir, el volumen que nosotros percibimos es la amplitud de la onda. Esta amplitud va creciendo hasta un punto máximo, luego baja, más o menos se estabiliza en un volumen promedio. Nosotros no sentimos aquí un cambio de volumen muy apreciable y luego se extingue el sonido. Esta forma de onda de la amplitud, esta forma de la amplitud que se llama envolvente, no siempre tiene la misma presentación. Depende del instrumento, va a tener distintas características, pero puede tener normalmente hasta estas cuatro partes. Una primera parte que se conoce como el ataque, ¿cierto? Que es esa parte donde el volumen sube, luego donde cae o decaimiento, en inglés decay, ese decaimiento puede existir o no. A veces directamente pasamos al sustain, al sostenimiento. Entonces evalúen bien si los sonidos que están analizando tienen o no decay. También la parte que sigue este sostenimiento a veces no necesariamente se nota, no existe, sino que el instrumento, por ejemplo, si tenemos un glockenspiel, tendríamos un ataque muy rápido porque tenemos un golpe, un ataque muy rápido y casi que inmediatamente tendríamos un paso al release, que es el relajamiento, la relajación o la extinción del sonido. Si tenemos un instrumento como un órgano, por ejemplo, tenemos un ataque, probablemente dependiendo del sonido del órgano tengamos un decaimiento, baja, se estabiliza este sostenimiento, también lo podemos pensar como todo el tiempo que dejamos la tecla del órgano hundida, o si fuera una flauta, todo el tiempo que el flautista está soplando. Y cuando levantamos la tecla en el órgano, a veces queda un poquito de sonido, o cuando el flautista deja de sonar, el instrumento, de soplar en el instrumento, a veces queda una pequeña porción de sonido que es la vibración, ese va a ser entonces la relajación.
pero la mayor parte cuando se mantiene el sonido es el sostenimiento o sustain. Entonces, básicamente eso es una envolvente. Aquí, por ejemplo, vemos varias formas de onda, perdón, varias formas de envolvente diferentes. Esta, por ejemplo, en un piano, esta en una trompeta, la que sigue un violín y la siguiente una flauta. Fíjense que varían mucho y si nosotros analizamos esos sonidos nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos unas formas de envolvente diferentes para cada uno. Ahora, el objetivo del taller es que ustedes analicen la envolvente del xilófono, el oboe y el violín. Es decir, ustedes van a describir, vamos a corregir aquí, violín. Ustedes van a describir por medio de una gráfica si el ataque es corto, largo, si tiene decaimiento y cómo es ese decaimiento, si es rápido o lento, si tiene sostenimiento y cómo es. Por ejemplo, compárenlo con respecto al ataque. Si el ataque llega más alto y el sostenimiento baja, ¿cierto? Y cómo es la relajación, el release. Aquí en el documento les estoy poniendo que recuerden que en este video lo vimos, pero también les pongo un video complementario que está en este link. En este video están haciendo unas gráficas que es básicamente lo que ustedes deben hacer aquí. Básense en lo que pasa en ese video y aquí hacen básicamente la gráfica en estas partes. Lo pueden hacer con estas formas que hay en el Word, simplemente con líneas. Pueden dibujar, por ejemplo, aquí si el ataque es muy lento, si el ataque es muy rápido, ¿cierto? Si tenemos buscamos otra línea, si tenemos un decaimiento, pues ese decaimiento sería la siguiente parte, digamos que ese decaimiento sea relativamente lento en comparación a lo rápido que fue el ataque, y que por ejemplo luego ese sonido se mantenga, ¿cierto? Y finalmente el decaimiento, perdón, la relajación que sea muy rápido, ¿cierto? Eh, Esta podría ser la descripción de una envolvente. Aquí tendríamos el ataque, el decaimiento, el sostenimiento y la relajación del sonido, ADSR. En inglés son las mismas siglas y se conoce básicamente como envolvente o ADSR. Entonces ustedes con un gráfico como este van a representar estas distintas envolventes de estos distintos sonidos. Para el tercer punto, entonces, ustedes van a hacer otro tipo de análisis. Hasta el momento teníamos solamente el uso de el oscilograma, es decir, esta primera forma de onda en la que nos presenta Audacity cada una de estas muestras de sonido. Para el tercer punto, el espectrograma es el que vamos a utilizar. Por eso vamos a ver los armónicos, es decir, todo el contenido de frecuencias que tiene un sonido. En el Audacity recuerden que van aquí a Analyze, entonces le damos Plot Spectrum y ahí aparece todo el contenido de frecuencias que tiene ese sonido. Les aconsejo que utilicen, por ejemplo, como va a ser una comparación entre dos sonidos, entonces amplíen esta forma, esta gráfica hasta acá. Les sugiero que utilicen una ventana, ya lo vimos en el video anterior, de 4096, es suficiente. Y aquí se ven como bastante cercanas todos estos que son los armónicos, todos estos picos que vemos por aquí, todos estos, incluso hasta por acá, son los armónicos. Eso aparece por defecto cuando tenemos la frecuencia lineal. Es decir, frecuencia lineal es que miren que cada cajoncito más o menos equivale a cierto número de hertz. Por decir algo, en este punto están 2000 Hz, aquí estarían 3000 Hz, aquí 4000, dos cajoncitos más allá 5000, dos cajoncitos más allá 6000, etc. Cuando aplicamos la frecuencia logarítmica, vamos a ver que las frecuencias graves se ven más en más espacio. Miren, por ejemplo, apenas aquí vamos en 1000 Hz. Apenas este pedacito fueron 9 Hz, entre 11 y 20 Hz. Pero por aquí arriba estamos pasando de 10.000 a 20.000 Hz en muy poco espacio. Eso es porque a veces necesitamos ver con más propiedad las frecuencias graves para determinar los armónicos, como en este caso.
Este entonces la muestra de audio del violín, y si mantengo esta ventana de 4096 o incluso 8192, voy a poder apreciar todos estos armónicos. Esta forma de onda del violín, miren que es una nota C4, o sea, do de la octava central. Ese do de la octava central entonces está en esta frecuencia, 264 Hz. Miren aquí donde dice pic, 264 Hz, C4, es decir, el do de la octava central. Si miramos el siguiente pico es C5, 528 Hz, el doble del anterior. Para estar muy seguros del volumen, fíjese que aquí dice los decibeles a los que está ese pico. Aquí nos dice menos 27.1, este está a menos 13.1. Entonces llama la atención que tenemos una frecuencia fundamental que se escucha bastante, un primer armónico menos 27, es decir, un poco menos de potencia, y el siguiente armónico, es decir, la quinta, el sol 5, tiene menos 10, es decir, incluso más que la fundamental, según lo vemos aquí. Entonces nos llama la atención que la quinta, es decir, el segundo armónico, sea más pronunciado, más potente que estos dos armónicos, que son la fundamental. Luego volvería el siguiente armónico, que sería la doble octava. Miren ahí donde dice pico, C6 menos 40 decibeles, también es muy débil. Entonces vemos como aquí predomina este sonido de la quinta, es decir, ese armónico está más presente. Teníamos aquí entonces el do, el armónico que sigue sería el mi, por aquí seguiría el sol, fíjense que vuelve a ser otra vez alto en volumen. Luego viene el si bemol, el siguiente armónico, y el do nuevamente. Aquí seguirían otros armónicos, ¿cierto? Entonces, más o menos en este análisis de los armónicos que yo hago, me llama la atención que sobresale este armónico, que es la quinta, por encima incluso de la fundamental. Un análisis similar es el que van a hacer ustedes, pero comparando como se los presenta el taller. Fíjense que aquí nos dice analizar la amplitud de los armónicos entre clarinete y oboe, escribir brevemente sus observaciones debajo de cada pregunta. Si fuera, por ejemplo, en el anterior, simplemente yo describiría, llama la atención que el armónico 2, es decir, la quinta, sobresale más que la fundamental, por ejemplo. Ahora, aquí les estoy pidiendo que hagan un análisis, digamos, de paso a paso. Entonces, aquí dice comparar la amplitud de la fundamental, es decir, el primer parcial, en ambos sonidos, es decir, en el clarinete y en el oboe. Ustedes van a ir y van a mirar cómo es esa fundamental en el clarinete y cómo es esa fundamental en el oboe, ¿cierto? Tal vez se van a dar cuenta que en uno de esos dos sonidos sobresale más una que otra. Es decir, puede que la fundamental del clarinete sea muy débil, o puede que la fundamental del clarinete sea mucho más fuerte en comparación a los demás armónicos. Entonces ustedes podrían poner aquí, la fundamental del clarinete es más fuerte o más potente que la del oboe. La del oboe es muy poco potente en comparación a las demás. Aquí, por ejemplo, donde dice el segundo armónico, es decir, la quinta, en ambos sonidos. Puede llamar la atención que, por decir algo, en el oboe la quinta sobresalga mucho o no sobresalga tanto, tenga menos volumen. Recuerden que qué tan alto es el pico nos está mostrando los volúmenes. Aquí, por ejemplo, en el violín vemos que la quinta sobresale mucho. Digamos que uno pensaría, hombre, si esta nota de este violín es el do 4, ¿por qué como armónico sale tanto la quinta? Entonces es algo que llama la atención. Recuerden que todos estos volúmenes aquí lo que están haciendo es darle la característica de violín a ese sonido. Nosotros identificamos un sonido que tiene todos estos armónicos de esta manera, en estos volúmenes, lo identificamos como un violín. Eso es parte de las características del timbre del instrumento. Bien. Luego entonces van a hacer una comparación entre el tercer armónico en ambos sonidos. ¿Cómo es el tercer armónico del clarinete? Ese tercer armónico es la tercera. ¿Cómo es el tercer armónico del oboe? ¿Qué tanto sobresalen uno y el otro? Y van a escribir su comentario debajo. Luego, aquí voy a abrir un poquito más de espacio, ustedes pueden insertar
los renglones que necesiten. Luego los armónicos desde el 5 hasta el 14 en ambos sonidos, entonces ustedes van a contar desde el armónico 5. Este es la fundamental, armónico 1, 2, 3, 4, 5. Entonces desde el 5 hasta el 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todos estos armónicos, ¿qué características tienen en comparación entre el clarinete y el oboe? Puede que los del clarinete sobresalgan mucho o los del oboe sobresalgan más, y entonces ustedes van a consignar eso aquí de manera escrita. Finalmente, después de todas estas comparaciones, ustedes van a responder esta pregunta, que es básicamente la pregunta principal de este punto. ¿Cuáles crees que son las principales causas, según las observaciones anteriores, de la diferencia en el timbre entre estos instrumentos? Obviamente van a ser el volumen de los armónicos, pero ese no va a ser su respuesta. Su respuesta va a ser, por ejemplo, decir, me parece que sobresale mucho este armónico o este grupo de armónicos en tal sonido, y eso hace que puedan sonar un poco más áspero o hace que pueda sonar un poco más, un sonido más redondeado. Fíjense que escogí dos instrumentos que tienen timbres muy diferentes, el oboe y el clarinete. El oboe muy nasal, el clarinete muy redondo. Entonces, ¿de dónde creen, según estas muestras de estos armónicos, estas diferencias, qué creen que está haciendo que un sonido, el oboe, suene más nasal y otro sonido suene un poco más redondo? Es el clarinete. Bueno, esas van a ser entonces sus observaciones, y aquí ustedes van a sacar esa conclusión. Aventúrense a pensar, por ejemplo, qué armónicos son más consonantes, ¿cierto? Tengan muy claro eso, sí, escríbanlo si lo necesitan, una tablita con la serie de armónicos. Estos sonidos, ténganlo en cuenta, estos sonidos que les voy a pasar, todos son un la de la octava central. Entonces escriban, si quieren escriban toda la serie de armónicos para el la de la octava central. Empezaría con A4, luego A5, luego E6, etc. El punto 4 implica que ustedes van a analizar de la misma manera que lo hicieron en este punto, van a analizar el sonido del xilófono y la marimba, van a identificar por qué el sonido del xilófono es más punzante, el sonido de la marimba es un poco más redondo, más amable. Igual, el xilófono, la muestra de sonido es un la de la cuarta octava, la marimba es un la de la cuarta octava, es decir, estamos trabajando con la misma nota. Entonces van a comparar los armónicos en ambos instrumentos, van a hacer esa descripción de los armónicos, van a decir, ve, aquí sobresale más esto. Y en segundo van a hacer una comparación de los armónicos de estos instrumentos, pero comparándolos con el clarinete y el oboe. Se van a dar cuenta que es muy distinto la gráfica que ustedes ven cuando analizan el xilófono y la marimba en comparación con lo que aparece en el clarinete y el oboe. Aquí simplemente van a consignar sus apreciaciones. Bien, finalmente el punto 5 es un punto en el que quiero que ustedes hagan una edición del sonido del xilófono. Básicamente lo que queremos es comparar el sonido del xilófono con y sin la parte del ataque. Entonces voy a abrir, vamos a cerrar aquí este sonido del violín y vamos a abrir el xilófono. Por aquí lo tenemos. Cuando Audacity les pregunte esto, que dice hacer una copia de los archivos, díganle que está bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo con lo que veíamos ahorita del ataque y de la envolvente de los instrumentos, aquí tenemos una parte del ataque. Fíjense que básicamente nos presenta, si ampliamos un poquito, seleccionemos esta parte, ampliemos un poco, hagamos zoom ahí, tenemos un sonido que muy rápidamente aparece, luego tiene un pequeño decaimiento y empieza a extinguirse, ¿cierto? Ustedes ya con esto les estoy diciendo muy claramente cómo es esa envolvente. Pero lo que nos damos cuenta, y esto va a ser parte de lo que vamos a ver en el próximo tema, les voy a adelantar un poquito, fíjense que aquí tenemos las ondas mucho más seguidas, mucho más cercanas, más pequeñas que la manera como se dan las ondas aquí. Aquí vemos que las ondas se van
de cierta manera se van como organizando. Fíjense que aquí tenemos las ondas un poco desorganizadas, pero poco a poco van apareciendo esta formita de onda que se vuelve muy, digamos, muy clara en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento lo que tenemos es el golpe de la baqueta. Entonces ese golpe de la baqueta está generando un ruido. Si nosotros hacemos un análisis del espectro, es decir, si seleccionamos todo el archivo de audio y le damos dibujar el espectro, otra vez les vuelvo a, perdón, se me olvidó algo. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es normalizar. Sobre todo en la comparación de los ejercicios es muy importante que ustedes normalicen ambos sonidos, porque si no los volúmenes de los armónicos no van a coincidir entre uno y otro sonido. Lo que tenemos que hacer es llevar el sonido, cada una de esas muestras de audio a un máximo, para que cuando veamos el volumen en uno y el volumen en otro, sepamos que estos están más o menos en el mismo nivel. Entonces, lo que quería mostrarles aquí es que si generamos el, el espectro de este sonido, una vez más, para que se vea claramente, ampliémoslo, el tamaño de la ventana llevémoslo a 4000 u 8000 y veamos la frecuencia logarítmica para entender esos picos, para ver esos picos en las frecuencias graves más claramente. Fíjense que por aquí vemos un pico que predomina bastante y ese, digamos, es el La. Fíjense aquí donde dice pico, vemos que es un La 442. Normalmente estos instrumentos de percusión tienen una afinación un poquitico más alta. Y si vamos buscando, este sería como el siguiente pico que aparecería. Tal vez este, eh, tal vez este por aquí. Fíjense que no necesariamente sería muy claro. Este pico es un La 5, pero es demasiado suave. Fíjense que está a menos 66 decibeles prácticamente. En cambio, fíjense la quinta, el segundo armónico. Este sí se identifica como un punto. Aquí establecemos que este es otro pico, por aquí vemos otro pico. Por aquí ya ustedes se pueden dar cuenta de lo que les estaban haciendo, la pregunta que les estaban haciendo en el punto 4 sobre la cantidad de los armónicos o que comparar estos armónicos entre xilófono y marimba con clarinete o oboe. Aquí ya se pueden estar dando cuenta de lo que pasa ahí. Eh, pero lo que quería mostrarles en este punto es, recuerden, miren toda esta cantidad de ruido que tenemos, incluso esta parte de las frecuencias más graves. Miren toda esa cantidad de ruido que tenemos ahí. Si nosotros le quitamos esta parte, o más bien, si hacemos un análisis de la parte donde las ondas ya se empiezan a ver más organizadas, fíjense, toda esta parte donde las ondas están mucho más organizadas, si hacemos, incluso voy a dejar menos, voy a mover esto, vamos a señalar desde aquí en adelante. Por ejemplo, mirarle el espectro en esta parte, dibujamos el espectro, fíjense que cambia. Por aquí antes teníamos un montón de sonidos, de frecuencias, digamos que a bajo volumen, por debajo de menos 66 decibeles, pero todo esto estaba lleno de sonidos. Recuerden que es que esta visualización del espectro nos recoge todo lo que pasa durante el tiempo que el sonido se está desenvolviendo y nos lo muestra de una. Entonces, esta parte que es, digamos, el ruido de la baqueta pegándole a la placa de madera, estaba puesto por aquí. Si nosotros solamente escogemos esta partecita y dibujamos el espectro, perdón, tenemos que sacar aquí. Nos dice que no hay suficiente data, no hay suficiente información, entonces tenemos que tomar una muestra de audio un poquito más grande, tenemos que ampliar, todavía no, dejémosla completa. Fíjense, entonces ahí volvemos a lo que teníamos primero, tenemos un montón de información de ruido que no estaba cuando le quitamos esta parte. Voy a cerrar esta porque si no me la grafica igual.
fíjense que ahora me quitó mucho de ese ruido que teníamos ahí. Básicamente con esto les estoy mostrando lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que yo les pido en el taller? Les estoy diciendo que abran en Audacity el archivo del xilófono. Seleccionen la parte del ataque que les estoy mostrando en este video y cortarla. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es tomar esta parte del ataque y se corta. Pueden hacerlo yendo a Edit, Cut o Cut o simplemente con la tecla Delete o Backspace. Y luego las indicaciones de aquí del taller es que de esta manera hemos removido la parte del ataque, el sonido del golpe inicial de la baqueta. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a exportar el archivo de audio, la parte que nos quedó, es decir, sin el ataque la vamos a exportar. Entonces le damos a seleccionar a todo, dándole doble clic aquí en esta parte, vamos a File, Export Audio. Y podemos llamar esto, por ejemplo, xilófono, pero xilófono 2, por ejemplo aquí. Simplemente xilófono 2. Bueno, dejémoslo así. Y lo que les estoy pidiendo es que entonces abran ambos archivos en Audacity y comparen los espectrogramas de ambos. Entonces aquí tendríamos, los dos archivos están abiertos. Voy a hacer este más pequeño para que lo comparemos. Aquí está uno, el xilófono sin el ataque, el xilófono con el ataque, y voy a generar entonces el espectro del xilófono con el ataque. Aquí está. Recuerden que cambiamos la medida de la ventana, usamos la medida de frecuencias logarítmicas, y luego me paso para el archivo de xilófono 2, le doy dibujar el espectro, lo ampliamos, lo mismo, la ventana en las mismas condiciones del otro, y ahora vamos a traer ambas gráficas para que las podamos ver acá, ¿sí? Fíjense entonces cómo esta parte cambia con respecto a esto, ¿sí? Entonces básicamente aquí pues ya les hice el punto que ustedes deben o básicamente lo que ustedes tenían que hacer aquí. Lo que van a hacer en definitiva es observar los cambios y ustedes van a consignar esos resultados. ¿Por qué creen que pasa esta diferencia? Esta diferencia que observamos aquí. ¿Cuál es esa diferencia? Este archivo recuerden bien cuál es, este archivo recuerden bien cuál es, y entonces ustedes simplemente dicen, en el archivo que tiene esto pasa esto por estas razones, y en el archivo que no lo tiene simplemente es porque hicimos tal cosa o pasó tal cosa. Bien, espero que con estas indicaciones quede claro lo que buscamos en el taller. Si adicionalmente tienen alguna duda, entonces me pueden escribir al correo. La idea es que en primer lugar hayan visto el video anterior, que básicamente fue un repaso, y ahora que se dediquen entonces a ver este video y a resolver el taller. Dentro de poco les estaré entonces indicando para cuando, mejor dicho, cuando suba el taller al Classroom, ahí les voy a dejar la fecha de entrega y cualquier cosa me están contando. Tal vez para la próxima semana vamos a planear un encuentro por, digamos, por videollamada para que todos podamos encontrarnos. Estaré pendiente entonces de avisarles con suficiente tiempo. Bueno, quedo atento a sus comentarios y espero que estén muy bien.